¿Qué tal? Buenos días, eso es Primera Página. Si recién se despierta y sintoniza la señal de Globovisión, tenga en cuenta información en desarrollo. Vámonos con lo que está ocurriendo en este preciso momento en Bagdad, en Irak. Imágenes en vivo, mucha atención, 28 personas muertas hasta el momento y al menos 74 heridas. Todo ello luego de un ataque suicida que ha tenido lugar hace un par de horas en la céntrica plaza de Al-Tarjan. Esto es en Bagdad, la capital de Irak. Se registraron 2 explosiones, según han revelado hace minutos las propias autoridades. Reiteramos, imágenes en vivo, ataque suicida. Hasta ahora 2 dejan 28 personas muertas, información confirmada por las propias autoridades. Hay 78 personas más heridas. Estas acciones fueron ya calificadas por las propias autoridades como un ataque terrorista suicida, y los atacantes se hicieron explotar en un mercado popular, un mercado de ropa usada en la plaza de Tayaran, esto es en Bagdad, la capital de Irak. Información en desarrollo. Hay otras noticias que también le han dado la vuelta al mundo. ¿Cómo negarlo? Ya se juramentó Joe Biden y Kamala Harris para el próximo periodo presidencial. 4 años en la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Tema de análisis. Me acompaña en plató Luis David Benavides, es abogado, también consultor político y analista político. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué deja ver entonces ahora esta juramentación? Lo vaticinabas prácticamente hace 2 meses y medio, un día después de las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, ayer tomó posesión Joe Biden y Kamala Harris, y día histórico porque además la primera mujer se convierte en vicepresidenta de los Estados Unidos, y eso no es poca cosa, eso es una muy buena noticia. Además los orígenes que tiene. Además los orígenes que tiene. También muy importante porque después de días de que el Capitolio de los Estados Unidos tuvo ese hecho violento y condenable, la institucionalidad se pudo anteponer a todo ello, y Joe Biden y Kamala Harris pudieron ser juramentados ayer en presencia no del presidente Trump, pero sí del vicepresidente Mike Pence, cuya conducta institucional pues es reconocible. Participaba en esta juramentación como invitados especiales de Barack Obama, con su esposa desde luego, participaba también Bill Clinton, participaba también George Bush. Y él se refería a Joe Biden en su discurso, bueno, a los expresidentes, ¿no? No se refería para nada a Donald Trump, pero Donald Trump sí le dejó una carta. No ha sido revelado todavía el contenido de esta carta, pero sí le deseó mucha suerte y mucho éxito Donald Trump, que prometió regresar a Washington, D.C., a la Casa Blanca. ¿Es posible una nueva candidatura de Donald Trump si no procede, desde luego, el juicio político? La verdad es que no lo sé. Esto es posible si Donald Trump pueda pues, tener otro ciclo electoral, bien sea dentro del Partido Republicano o bien sea dentro de una organización independiente. No lo sabemos. El presidente Trump ha demostrado que es una persona que da sorpresas. Lo que sí es bueno destacar es que ayer se vio un escenario muy institucional, no solamente con la presencia de los expresidentes, sino que también estaban ambos partidos políticos allí. No solamente estaba Mike Pence, sino el jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y el mensaje que dio Joe Biden fue un mensaje para todo el pueblo americano, republicanos, demócratas, independientes. Un mensaje de unión, además. Un mensaje de unión, un mensaje de estabilidad, un mensaje de encuentro, un mensaje de no polarización. ¿Por qué? Porque la nueva administración conoce que hay un país dividido, la nueva administración conoce que hay un país que tiene serios problemas raciales, que tiene serios problemas institucionales, y que la forma de solventarlo es en consenso entre las fuerzas políticas y consenso entre los diversos actores de la sociedad. Así que el hecho de ayer que haya tomado posesión Joe Biden y Kamala Harris no es un hecho menor. ¿Le puede ayudar mucho Kamala Harris en representación, además de comunidades de orígenes latinos, comunidades de orígenes afroestadounidenses, comunidades de orígenes extranjeros? Más allá de su origen, que por supuesto es muy importante, Kamala Harris es una extraordinaria abogada que además tiene mucho conocimiento en todo el tema de administración de justicia. Fue fiscal de San Francisco, fue fiscal del estado de California, fue senadora al Congreso de los Estados Unidos, va a tener mucho conocimiento. Pero un hecho que es muy importante es que hoy en día el Senado tiene 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos. El vicepresidente de los Estados Unidos a su vez es presidente de la Cámara del Senado. Habiendo 50 y 50 senadores de cada partido, el vicepresidente tiene el voto decisivo. De manera que la vicepresidenta Kamala Harris ahora va a tener ese voto decisivo para sacar adelante todas las iniciativas de ley que tenga Joe Biden.
sobre todo si esas iniciativas no cuentan con un apoyo bipartidista, va a ser decisivo el voto clave de la vicepresidenta. De manera que va a ser muy importante la relación que tenga la vicepresidenta y el hoy presidente Joe Biden, sobre todo en el trabajo que ella tiene que hacer dentro del Congreso, un Congreso split, como llaman los americanos, un Congreso dividido. Pero comenzando es prácticamente un paso adelantado que ya tiene entonces Biden con Kamala Harris de vicepresidenta para estas decisiones, por ejemplo. Por supuesto, muy importante que además ella tenga experiencia legislativa porque va a poder conocer quiénes son los senadores de un lado y otro. Aquí en esta nueva legislatura va a ser muy importante el apoyo bipartidista y ahí es esencial la conducta que tenga la nueva administración. Va a ser una administración radical, va a ser una administración moderada. Yo creo que va más que todo a ser una administración como ha caracterizado a Joe Biden durante toda su trayectoria política. Una persona que durante los 37 años que fue senador y los 8 años que fue vicepresidente fue una persona muy moderada, muy de centro. Entonces, eso va a ser muy importante, no solo para él, sino que también va a ser importante para la vicepresidenta Harris. En la medida en que la administración se comporte como una administración moderada, va a poder llegar a consensos con los republicanos en el Congreso. Recordar que no solamente el Senado está dividido, sino que también la Cámara de Representantes con los demócratas con una mayoría muy ligera. Eso implica que la administración no puede sacar proyectos de ley, no puede sacar iniciativas y programas que sean que se saquen sin el apoyo de los republicanos. Va a ser clave el entendimiento y el consenso bipartidista. Comenzó siendo el senador más joven en la historia de los Estados Unidos y ahora es el presidente más longevo también en la historia de los Estados Unidos. 78 años, Joe Biden. Comenzó Biden haciéndole guiños a los migrantes, a las comunidades latinas que están buscando llegar a los Estados Unidos. Ya derogó 17 decretos. Buena parte de estos 17 tiene que ver con el tema migratorio, la construcción del muro fronterizo que había sido aprobado por Donald Trump, uno de ellos. Bueno, por supuesto que este es una de las aristas más importantes, ¿no? El tema migratorio es un problema complejo, es decir, aquí no es que los demócratas tienen soluciones mágicas y los republicanos no la tienen, no. Ambos partidos, desde sus ópticas, desde sus diferentes perspectivas, han tratado de atender el problema migratorio, pero es un problema muy complejo, un problema que tiene demasiadas aristas. Y vamos a ver cuál van a ser esas políticas públicas que va a implementar esta nueva administración para aliviar el tema. Muy importante, por primera vez el Departamento de Seguridad Nacional va a ser liderado por una persona de origen latino, Alejandro Mayorkas, siempre y cuando el Senado ratifique su nominación. Eso pudiera dar un cambio, pero además de eso, dentro de la nueva administración Biden va a haber la composición del gobierno va a estar con muchas personas latinas. Por ejemplo, el que está siendo nominado para secretario de Salud también es de origen latino, Xavier Becerra, de manera que estas personas podrían colaborar con esta nueva administración para tener una política migratoria mucho más ordenada, mucho más beneficiosa para los migrantes. Sin embargo, es un problema tan complejo que no sabemos si en estos 4 años eso se pueda atender o mejorar. Regresar al Acuerdo de París, regresar a la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo sitúan estas decisiones a Joe Biden ya en el primer día de mandato? Yo creo que es una persona que está comprometida con el tema del cambio climático. No solamente que lo ha dicho desde su campaña, lo ha ratificado y fue una de sus primeras decisiones ayer cuando entró a la oficina oval de la Casa Blanca, fue firmar un compromiso del reingreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, pero también designó al exsecretario de Estado John Kerry como el encargado especial de los Estados Unidos para atender el cambio climático. De manera que se ve que hay un compromiso serio de la nueva administración en atender este tema que, por supuesto, es muy importante para la agenda global. Pero lo dijo en su campaña, no solamente para las primarias demócratas, sino también para la contienda contra Donald Trump. No va a ser la agenda del Green New Deal, de Alexandria Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders. No, va a ser la agenda de Joe Biden. Ya veremos cuáles van a ser esas políticas que va a implementar en ese tema. Un poco lo que llegó a decir Luis Arce cuando ganó la presidencia de Bolivia. Aquí voy a gobernar yo, va a haber ciertamente algunas figuras políticas, pero este es mi gobierno. Eso fue prácticamente lo que dejó también decir allí Joe Biden.
Luis, vamos a hacer la pausa. Luis David Benavides me acompaña a esta hora de la jornada, 7:44, es abogado, es analista político, también consultor político. Tema, primer discurso de Joe Biden, que ha pasado también durante las últimas horas con funcionarios que ya fueron designados por Biden y las decisiones que han tomado para otras naciones, incluidas de América Latina. Venezuela, desde luego, no escapa. Pausa y venimos con más análisis. Daban a conocer diferentes medios de comunicación, Luis, la declaración del nuevo secretario de Estado, de Anthony Blinken. Él hablaba sobre todo del reconocimiento a dos estados, Palestina, Israel, todo ello, y también dejaba ver una posible solución, ¿no? Viable o no, ya lo dejará ver el tiempo. También hablaba sobre Rusia, hablaba sobre China y también hablaba sobre Venezuela. Tema de Venezuela que no escapa, sigue siendo completa interrogante para este gobierno de Joe Biden, pero decía Anthony Blinken que se mantendría, al menos de su parte, el reconocimiento para el exdiputado Juan Guaidó a la cabeza, digamos, de una administración en Venezuela que puede ocurrir de ahora en adelante. Inicialmente con esa declaración, ahora Joe Biden, ya en el cargo, no ha emitido hasta el momento ninguna al respecto. Sí, esa declaración de hecho la hizo Anthony Blinken en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. ¿Por qué? Porque está en sus audiencias de confirmación. Recordar que el gabinete del presidente Joe Biden tiene que ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos. De manera que Anthony Blinken, espero que sea confirmado en las próximas semanas por el Senado para que tome posesión como tal del cargo. Ahora, respecto al tema de Venezuela, lo hizo ante una pregunta del senador Marco Rubio. Y ahí Anthony Blinken señaló varias cosas. La primera es que va a haber un reconocimiento de parte de los Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ¿no? Eso fueron declaraciones de Anthony Blinken. Lo segundo es que se invitó a Carlos Vecchio a la toma de posesión de Joe Biden. Eso también es otra muestra o es una arista importante de esa declaración que dio Anthony Blinken. Pero una tercera parte de esa declaración que dio Blinken es que la estrategia que ha utilizado los Estados Unidos para Venezuela no ha sido del todo efectiva. De manera que eso pudiera dar a señalar que va a ser revisada la estrategia. ¿Va a haber un reconocimiento total de los Estados Unidos a Nicolás Maduro? No lo sé y no creo que suceda en los próximos, o por lo menos en el primer año de la administración Biden. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta nueva administración Biden pueda comunicarse de manera formal o de manera informal con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Pudiera haber un restablecimiento de relaciones diplomáticas? Eso es todavía incierto. No se sabe Lo todavía. que sí es posible es que puede conversarse. Puede haber una relación de pronto informal entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Eso puede ocurrir en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque esa estrategia puede flexibilizarse. ¿Por qué puede flexibilizarse? Porque pareciera que la línea dura hasta ahora no ha sido del todo efectiva, ¿no? Para algunas personas que están dentro del Partido Demócrata. Ahora, importante también es el otro tema, que es el de las sanciones. Eso pudiera flexibilizarse, pudiera pudieran relajarse algunas sanciones. Eso también parte de la discusión que va ahora a tener el Departamento de Estado. Anthony Blinken tiene un gran trabajo hacia América Latina. Inicialmente someter todo a revisión completamente. Y bueno, y una de las cosas que también se le va a criticar de entrada a esta nueva administración Biden es que la política hacia América Latina que hizo el presidente Trump fue importante, con sus altos, con sus bajos, con sus aciertos y sus desventajas o sus críticas. Pero fue una política importante hacia América Latina. No puede entrar una nueva administración y no tener una política importante hacia América Latina. Es cierto que la nueva administración se ha comprometido al multilateralismo, se ha comprometido con volver al Acuerdo de París. Es cierto que se van a revisar las relaciones que hay con China, con Rusia, con Irán. Pero es importante que la agenda del Departamento de Estado también esté presente, quizás como prioridad, el tema de América Latina. Venezuela, por supuesto, Cuba, pero también la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede simplemente ignorar que América Latina existe, no puede ignorar que América Latina tiene una relación muy importante con los Estados Unidos y esta nueva administración tiene que tener una política importante con América Latina con base en el respeto, con base a la soberanía nacional, con base a la determinación, pero una relación importante, una relación que vaya a generar vínculos, a estrechar relaciones entre
entre Estados Unidos y América O Latina. establecer Eso es algún muy importante engranaje. y eso se le va a reclamar a Anthony Blinken. Luis, mencionas Cuba. A Cuba, Donald Trump la devolvió a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya los cubanos reaccionaron, incluso uno de los secretarios de representación cubana para el extranjero, para América del Norte, ¿no? Sobre todo, ellos esperaban que con la nueva administración a Cuba se le desvinculara de esta lista de países patrocinadores del terrorismo. No se ha emitido una declaración, ¿no?, oficial al respecto, pero teniendo en cuenta ya lo dicho en campaña, lo hecho también en campaña, en mítines, quiero decir, por parte de Joe Biden, ¿es previsible esperar esta retirada de Cuba de esta lista? La verdad es que eso pareciera hoy que no está entre las prioridades de la nueva administración. Yo no creo que Anthony Blinken en los primeros meses marque una política muy contundente con Cuba. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque el vicepresidente Biden en su momento, hoy presidente, pero hace unos años con Obama, fue vicepresidente de un 8 gobierno años que comenzó. restableció relaciones con Cuba. Entonces, eso es un hecho importante. Dos, al presidente Biden, sobre todo en el sur de la Florida, quizás no tuvo el desempeño electoral que le convenía en noviembre. Y adicionalmente, digamos que dentro del Congreso de los Estados Unidos hay legisladores, senadores y representantes, Marco Rubio, Díaz Balar, etcétera, que tienen una posición hacia Cuba pues bastante frontal. Eso hace que marcar la posición del Departamento de Estado hacia Cuba sea compleja, entre otras razones de índole económico, social, humanitario. De manera que no veo que Anthony Blinken quiera empezar su gestión marcando una posición pues diametral con Cuba. ¿Qué sí puede suceder? Que la posición que tenga Blinken, tanto con Cuba como con Venezuela, como con Nicaragua, sea de revisar la estrategia. No veo que la nueva administración Biden haga un giro de la política exterior totalmente distinta a la del presidente Trump en materia de América Latina. No veo que el giro sea pues completo. Lo que sí veo es que esta nueva administración, este nuevo secretario de Estado va a intentar revisar la política exterior hacia América Latina, revisando estrategias, flexibilizando, generando diálogo, incluso en aquellos países donde los gobiernos pues tienen una fuerte posición ante los Estados Unidos, pero tampoco veo un restablecimiento de las relaciones con Cuba, por lo menos en este primer año o en los primeros meses. No veo un reconocimiento hacia el gobierno de Nicolás Maduro, por lo menos en estos primeros meses. Veo que van a revisar las posiciones, pero que ese tipo de decisiones necesitan un apoyo político o un piso político muy importante dentro de los Estados Unidos para llegar a adoptar ese tipo de decisiones. Veremos si lo construye. Prioridades, Luis lo dejaba ver hace solamente un día el mismo Joe Biden, será tema sanitario, tema social, tema racial, también tema de justicia. Habrá justicia, decía, para todas estas acciones que no han tenido justicia, habrá justicia. Cuestionaba y fustigaba también las acciones en el Capitolio. Hace 14 días, bueno, ya hoy 15 días que se registraban estas acciones en el Capitolio. Socialmente hablando, ¿qué país recibió Joe Biden? Bueno, recibió un país, primero, que está viviendo una catástrofe en materia sanitaria. Es decir, el saldo de fallecidos y el saldo de contagios es Más de 400,000 muertos. Es bastante alto. Por supuesto, eso tiene consecuencias, por supuesto, muy dolorosas, familiares, en el plano individual, pero también en el plano colectivo, pues eso ha conllevado un deterioro de la economía. Una economía que con sus altos y bajos, digamos que antes de la pandemia, pues los índices macroeconómicos eran buenos, por así llamarlos. Y lo exaltó Donald Trump incluso en el último discurso. Así es, pero que con la llegada y el avance de la pandemia, pues el plano económico, la verdad es que está deteriorado. Recibe un país, además del tema del COVID en su plano sanitario y en su plano económico, también recibe un país muy dividido. Y dividido no solamente por esa división no solamente ha sido gestada por un sector, no. Es una división que tiene muchas causas. Causas de tipo racial, causas de injusticias en la administración de justicia, el discurso de odio que muchas personas desde las instancias de poder le han dado a la sociedad. Es decir, recibe un país complicado en ese tema y él sabe que para poder solventar esto es necesario primero llamar a la unión de los americanos, pero sobre todo necesita que la institucionalidad americana al momento de atender estos temas lo haga de la manera menos fracturada, de la manera
más consensuada, pero sobre todo que reciba no solamente un apoyo bipartidista para atender estos temas tan complejos, sino también necesita un apoyo social, un apoyo de las universidades, de los sindicatos, un apoyo de las empresas privadas, por supuesto, un apoyo de todos los actores sociales para poder solventar estos temas sociales que son difíciles y que tuvieron hace unos días, como tú lo decías, en el Capitolio, una consecuencia devastadora para la democracia americana. Se nos termina el tiempo, Luis, 30 segundos. Él termina sus discursos diciendo Dios bendiga a nuestros militares, Dios bendiga a nuestra Fuerza Armada. Esto puede dejar ver ya la preferencia nacionalista, ¿no? Desde luego, ante el planeta, ante la comunidad internacional, donde Estados Unidos tiene presencia militarmente. Sí, pero no veo una política exterior, o por lo menos no veo dentro de la administración Biden una política nacionalista. Veo más bien una política de multilateralismo, de poder pues recuperar el liderazgo de los Estados Unidos de América, que durante los últimos años, a mi juicio, pues cometió algunos errores. Creo que esa va a ser la política o el objetivo central de la política exterior de Joe Biden y su Luis, gobierno. muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Gracias por acompañarnos. Luis David Benavides, abogado, consultor político, también analista político. Estábamos hablando qué se puede esperar para los próximos días y próximos años de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Hacemos pausa y ya venimos.